Buenos días, estudiantes, 10º grado. Bueno, espero que se encuentren en excelente estado de salud. Espero que estén siguiendo las recomendaciones del, del Ministerio, de la OMS, del gobierno local en cuanto a la prevención contra el COVID-19. Y bueno, espero que estén muy bien, que estén disfrutando de su familia, de sus amigos, bueno, a través de medios virtuales, de su familia particularmente, y que estén aprovechando el tiempo, que estén aprovechando mucho, mucho, mucho el tiempo en diferentes actividades académicas, eh, deportivas, en cuanto al ejercicio en casa, eh, en todos los aspectos que estén aprovechando el tiempo, más que todo el tiempo familiar y la oportunidad que tenemos de estar con las familias, con nuestra familia ahora. Entonces es muy importante eso. Bueno, chicos, en cuanto a lo académico, bueno, estamos aquí tratando de solventar lo que nos ha impedido cumplir a cabalidad la emergencia sanitaria en la que estamos. Sabemos que de algún modo es irreemplazable el, las clases presenciales y más cuando estamos acostumbrados a ellas. Sin embargo, la virtualidad, el internet, la TIC, nos han permitido solventar de algún modo esa necesidad. Y bueno, estamos en ese objetivo, comprometidos los profesores, haciendo un esfuerzo grande desde nuestras casas, ustedes haciendo su trabajo y su parte de esto en sus hogares también. Entonces, bueno, esperemos que todo esto salga bien, que valga la pena la cuarentena, que valga la pena todo este esfuerzo que está haciendo la nación y la comunidad internacional para sobrepasar lo más pronto esta emergencia de salubridad. Bueno, chicos, en cuanto a las notas, bueno, ya tengo varias notas de personas que me deben, una que otra. Eh, Espero que ya vayan poniéndose a tono con eso. Por ahí mandé un comunicado general donde le daba la oportunidad hasta el 25 de noviembre, perdón, de marzo a que se pongan al día. Son actividades muy sencillas, creo que no han sido actividades complejas wow, creo que son actividades muy sencillas, muy concretas, sobre todo para afinar, aprender eh, conocimiento, tener el conocimiento. Entonces, espero que se comprometan en eso. Ya saben, tengo un correo especialmente para ustedes, como en todos los cursos, de este Ateneo 10º grado, el número 10, 10º grado, @gmail.com, Ateneo 10º grado, @gmail.com. Ahí se pueden comunicar conmigo, alguna inquietud, no dejen de comunicarse, no tengan miedo de exponer alguna circunstancia que tengan, hombre. Profe, me quedé sin señal, profe esto, profe otro. Ya, entonces hay que aprovechar la herramienta. Lo que no quiero es que comiencen a obviar compromiso o cumplir con ciertas fechas en el pretexto de que no, listo, el profesor no le está constando de que yo no tengo internet y voy a... Entonces por eso es que doy esa fecha para que tampoco abusen de ese aspecto. Las tentaciones son así, uno cuando no está siendo controlado es cuando más se tienta a abusar de las mismas. Pero sin embargo creo en su buena fe y sé que todo va a desarrollarse bien. Bueno, mire, en cuanto al contenido, ya, bueno, vamos a cerrar el tema de literatura medieval en relación eh, con la literatura del siglo de oro, que ya está al final del medievalismo, por decirlo así. Y
el inicio del Renacimiento. Vamos a tratar de hacer ya un bosquejo general para ir cerrando esto, para ir disipando algunas dudas que de pronto hayan por ahí y para caminar hacia adelante, porque no podemos parar en el desarrollo de las clases por esta novedad, ¿verdad? Más cuando tenemos la oportunidad de la virtualidad. Bueno, los exámenes por ahí los tengo. Mañana les voy a hacer un comunicado audiovisual, así como estoy haciendo acá, para darle las notas del quiz que hicimos. A algunos no les fue muy bien, me sorprendió eso. Creo que fue más que todo ciertos errores ahí que siempre por no leer bien se terminan pagando, pero en general creo que a algunos les fue, al curso les fue mitad y mitad ahí. Ahí vamos, ahí vemos. Ahora no me acuerdo mucho, ahí las tengo registradas. Ahorita se las voy a decir porque quiero dedicarme nada más a esto. Mañana la otra hora que tengamos la tomaremos para esto. Para dar las notas, voy a dar todas las notas que he dado, como socializarles todo ese asunto. Hoy quiero simplemente que nos dediquemos a hacer esto, ese cierre de notas y, y avanzar a nuestro nuevo tema que está dentro de la guía, que es cómo argumentar, comenzar a trabajar ese aspecto. Pero miren, en cuanto a la guía, ya debieron haber desarrollado estas actividades que están ahí, el aprendo del siglo de oro, que se considera lo que se llama la época, ¿por qué se considera que se llama, por qué consideran que se llama siglo de oro a esta época literaria, ¿verdad? Ya eso en la competencia analítica e interpretativa ya se ha desarrollado. Entonces quien lea eso o quien tenga ahí, pues, desarrolle su cuaderno, que lo tenga ahí listo. La lectura crítica sobre Faciolince, también eso ya deben de ir desarrollando para que lo tengan también listo. Lo que nos quedó, o por ahí alguien, o algo que haya quedado pendiente, que no creo, porque estoy viendo, no, ya desarrollamos talleres previos. Bueno, de pronto lo que tenemos que estar pendiente es los aspectos virtuales del libro Siglo XXI. Ahí hay que ponerse a tomar eso, pero bueno, eso lo vamos resolviendo. Yo ahí después también le diré qué vamos a hacer con eso. Ahora vamos a posicionarnos en, como les dije, finalizar ya, grosso modo, la literatura y el contexto histórico de la época literatura medieval, el siglo de oro, el Renacimiento, los aspectos del Renacimiento. Y recuerden que realizar y que tengan resuelto en su guía el cuarto punto, lectura crítica, que es un texto corto sobre una crítica que hace Héctor Abad Faciolince al que hace Héctor Abad Faciolince a la astrología. Si no estoy mal, a la astrología, sí, a la astrología. Bueno, entonces vamos a cerrar con este tema de la Edad Media. Bueno, ya sabemos, la Edad Media es una época histórica que comprende, hay un acuerdo, digamos, común, que comprende el siglo XI al siglo XVI, comúnmente, y unos que lo estipulan un poquito antes. Bueno, ya sabemos que antes del siglo XI, o de que constituimos el siglo XI, ya veníamos de la literatura griega, de la literatura grecolatina, que es la mezcla
de esa Grecia perdón, con la, con la mezcla de los romanos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos esa historia un poco donde en Grecia se originó la polis, las manifestaciones de la democracia, la épica, que hace las manifestaciones hacia los héroes, alaban a los héroes, se narran ahí las grandes eh, logros que hicieron en su momento aquellos héroes en las guerras. El caso de la Iliada, el caso de la Odisea, etcétera. Eh, Agamenón, que narran guerras, y ahí siempre destacan a grandes personajes que se destacaban por su forma de luchar y todo lo que lograron en esas guerras. Bueno, ahí también tenemos la lírica, en su momento también, el amor, a los corales, que es una poesía dedicada también a la naturaleza y al amor. Estamos en Grecia. Bueno, después viene, invade en Grecia, eh, la invade Roma, Roma adopta parte de su cultura y cuando viene esa mezcla lo que llamamos greco-latina. Eh, Grecia, Roma establece su poder y comienza también a manifestarse, ya con autores como Virgilio, ¿verdad? Que tiene la Eneida, también ya cuenta de manera distinta y con el escenario obviamente romano, todos esos momentos importantes también en este contexto histórico. Tenemos en cuenta que en Grecia se destaca, perdón, el politeísmo, ¿verdad? Los dioses. Acá en Grecia, en la comunidad romana, hay una mezcla entre lo que llamamos entonces, ellos adoptan en su momento, cuando con todos esos acontecimientos que se van dando, Constantinopla, reino bizantino, bueno, llegan en algún momento histórico a acordar ciertos acuerdos con la iglesia judío-cristiana, en la cabeza del Papa, y comienzan a adoptar el judío-cristianismo, la cultura judío-cristiana, que, como sabemos, es donde hay un Dios único, ¿verdad? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces allí ya comienza a ser monoteísta, de algún modo, una parte de Roma, y donde se origina también lo que llamamos después que el paganismo, donde hay una mezcla entre ya dioses y esa lucha que se da interna entre los que alaban a dioses en ese momento todavía, pero también está esta donde alaban a un solo Dios. Eso llevó también unos conflictos internos en Roma y comienza a caer parte de este imperio, derivando a otra época. Y ahí es donde comienza la época medieval. Esto a grosso modo, obviamente. Ese contexto que les digo, a grosso modo, muy general. Entonces, cuando comienza a derivar la época medieval, más que todo esa época medieval se destaca en España. Y acá, ya sabemos, llega el monoteísmo, el teocentrismo, Dios como centro de todo el universo, de toda la vida, de toda la moral, de todas las conductas literarias, etcétera, etcétera, de esa época. Entonces, se desplazó aquello que hablaban los griegos y alguna parte de la Roma, politeísta. Es decir, ya esos temas quedan allá relegados, de algún modo no desaparecen, ¿no? Quedan relegados, quedan discriminados, quedan escondidos, excluidos un poco, porque sabemos que en el poder está la iglesia y el rey en su momento, porque acá en la época ya sabemos que hay una época monárquica, ya los griegos habían probado la democracia, los romanos habían probado también la monarquía, pero también terminaron probando un modo
distinto que fue la separación de poderes, que también era una especie de democracia. Y acá otra vez hay un retroceso, y cae otra vez a la monarquía, llegamos otra vez a la monarquía, Dios como centro del mundo. En esta parte ya sabemos las manifestaciones de cantar de gesta equivale a la épica, es decir, lo que llamábamos épica ya en Grecia, acá en, en la época de la Edad Media le llamamos los cantares de gesta, que se dedica también a contar, a narrar acontecimientos de los grandes luchadores, de las grandes gestas en la guerra que tenían dos personajes, temas heroicos, siempre su autor era anónimo, también estaba la transmisión oral, la oralidad, estaban los cantares de gesta, que eran también personas que cantaban los acontecimientos que estaban en los pueblos y las noticias que pasaban, él iba de pueblo en pueblo contando eso. Aquí aparece el cantar de Miocid, allá en Grecia estaba la Ilíada, ¿verdad? El cantar de Miocid, unas características muy distintas a lo que es aquel libro de la Ilíada. Aparece en la tradición popular, también es anónima, hay una transmisión oral, brevedad en la producción, sencillez, los protagonistas son muy sí, son de algún modo machistas. Hay también una poesía bastante, digamos, lo que decíamos la poesía cortesana, oculta, ya una poesía más elaborada, con un lenguaje más refinado, con temas con el amor cortés, siempre ese amor que no es muy realizable, que siempre hay imposibles allí, que no se llegan a realizar totalmente, siempre hay un motivo para abandonar a la pareja, abandonar a la mujer, son irrealizables. Pero su lenguaje es más elaborado, más refinado, a diferencia de la tradición popular, que ya son temas más, obviamente, populares, más cotidianos, más del territorio o de los escenarios plebeyos. Asimismo, se destaca en la literatura de la Edad Media el romancero, los romances. Estos se destacan más que todo ya en el siglo XIV, XV. También trata de ciertos aspectos históricos, está escrito en versos, octasílabos, ya siempre se dividen, al contarlo, pero siempre hay octasílabos, eso de cada verso. Son rimas asonantes, sabemos, siempre terminan en una repetición con la vocal, la última vocal par de cada final del verso. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, también narran noticias históricas, noticias que también están dentro del contexto y del escenario especial y muy particular de ese momento. También hace alusión a las guerras, entonces el romance también se encarga mucho de ese aspecto. Bueno, sabemos que ya hablando acá en el sistema desde el punto de vista de la organización social, sabemos que había un rey, la nobleza, los clérigos, los cleros o el clérigo, están los vasallos, están los plebeyos y están los siervos y esclavos, ¿verdad? Ya como lo último de lo último, eran los menos favorecidos, era el pueblo llano, que hasta hoy en día podemos hablar de eso cuando hablamos de estrato 5, estrato 6, estrato 1, estrato 0, que hay personas que no tienen donde vivir como los mendigos, y entonces eso también lo podemos relacionar acá. Allá en esta época de Edad Media, hay una Edad Media alta, ya sabemos, por ahí tienen material de eso, una Edad Media alta que es donde
está en su gran poder este sistema, está el rey en su gran poder, están los feudos con el mayor poder de las tierras, el feudalismo, es la economía propiamente dicha que se da allí. Sabemos que con la caída de Roma, hay una caída del comercio, y aquí el comercio no está muy proliferado, hay un estancamiento del comercio marítimo, de algún modo, el comercio, digamos, industrializado que estaban haciendo, ¿ya? Entonces, ahí hay un aplacamiento también de la intelectualidad, de desarrollar cualquier tema sin temor a Dios. Acá esto se comienza a detener, esto comienza a tener un retroceso. Sin embargo, hay manifestaciones muy ricas en esta época medieval, como desde el punto de vista de la pintura, desde el punto de vista de los cantares, desde el punto de vista de la literatura. Hay una riqueza que no se puede desconocer. Siempre hubo ciertas manifestaciones que valen la pena hoy resaltar, como le decía, cantar de poesía, y mucha poesía en esa época muy interesante, el desarrollo de leyes. Bueno, allá estamos hablando de Alfonso el Sabio, Alfonso X, el Sabio, que permitió hablar un desarrollo también de las leyes y de la literatura en su momento. Sin embargo, como todo momento histórico tiene su final, y este comenzó a decaer y comienza a surgir también dentro del mismo España una, una, otra nueva fuerza que ya va a ir rompiendo esquemas, que ya va a ir criticando al medieval, la época medieval, y van a ir encaminándose a un renacer, pero están en ese proceso de transición, ¿verdad? Y es cuando hablamos del siglo de oro español y sobre todo del barroco. Ya el barroco, el siglo de oro español como producción histórica y literaria, ya ellos comienzan a oponerse al régimen monárquico, al poder de la iglesia, a la manifestación de simplemente hablar hablar simplemente de las guerras, de las novelas de caballería. Ellos comienzan a oponerse a eso y proponen la pluralidad temática, es decir, hey, ya no simplemente hablemos de cierto aspecto del amor cortesano o simplemente hablemos de las gestas, de las guerras, no simplemente hablemos de esos temas, vamos a hablar de otros temas, hombre. Y es cuando viene y hay esa pluralidad temática, ya se comienza a abrir temas filosóficos, temas del hombre, la burla, el sarcasmo, la ironía, todo eso comienza a incluirse, que estaba prohibido en los regímenes, obviamente religiosos que había, y comienza ese barroco a darse, el barroco como mezcla de todo, de lo cultural, y aquí comienza a haber una manifestación teatral, narrativa y poética. En la narrativa comienzan a surgir ya la novela propiamente de ellos. Oh, chicos, la épica no es novela, es poesía, está escrita en verso, es un género poético, como los cantares de esta, que también están escritos en poemas. Ya no estamos hablando de la Celestina en adelante, y también de Miguel Cervantes Saavedra como tal, como Don Quijote de la Mancha, entre otros. Ya ahí estamos hablando también de novelas como tal, ya ahí la novela nace, pues la novela se escribe desde el siglo XV, XVI en adelante, más que todo el siglo XVI en adelante. Siglo XV, XVI en adelante, que la novela comienza a nacer o a identificarse como género literario propiamente dicho. Paréntesis, sigo, cojan apuntes, aclaren lo que tengan que aclarar eh, para efectos de conocimiento. Bueno, sigamos. Bueno, ahí vamos en ese camino de transición que nos propone esta época del siglo de oro, ¿verdad? Entonces, ya comienza Miguel Cervantes Saavedra, por ejemplo, a burlarse de los caballeros, comienza a burlarse de ellos, a hacer una novela distinta también, comienza a burlarse de muchos esquemas sociales de este momento. En la poesía aparecen dos líneas, donde está Francisco Quevedo,
y donde está Luis de Góngora. Con el teranismo es muy clasista, muy culto, es como si estuviéramos hablando de en la forma desde el punto de vista formal, no desde el punto de vista del contenido, no desde el punto de vista formal. Podemos compararlo con la literatura o con la poesía cortesana del medievalismo, ¿verdad? Acá sigue siendo muy culto, el lenguaje muy formalista. Aquí en el culteranismo prevalece la forma por encima del contenido. ¿Qué quiere decir eso, hombre? Que las figuras literarias, la decoración del lenguaje, está muy marcada por encima del contenido, muy marcada por encima de lo sustancial. Es decir, lo retórico tiene una importancia. Tú puedes decir, por decirlo en este sentido, muchas adornar, pero en sustancia no estás diciendo nada. Aquí lo que importaba eran los adornos. Puedo entrar a una casa, por ejemplo, y está muy adornada y toco una pared y no tiene casi nada, o sea, está hueca, se puede destruir, no tiene sustancia. Un equivalente por ahí con eso, si me permiten ese ejemplo, puede ser el culteranismo. Se dedicaba sobre todo a la formalidad del lenguaje, a marcar la formalidad del lenguaje, pero no, no tenía una prevalencia sobre el fondo, de profundizar en los temas, de hacer grandes reflexiones quizás filosóficas. El conceptismo, sí, el conceptismo, él sí se preocupa por, por el aspecto del contenido, por el aspecto de la profundidad, de cuestionar, de criticar y tocar temas muy interesantes. Interesantes como criticar la riqueza en su momento del valor de la riqueza, eh, la preocupación de cómo España sobrevivía en el hambre o con hambre, los conflictos, cómo estaban acabando con la España los conflictos y las guerras que había. Entonces, pues sentimos comienza a denunciar mucho esa parte y hacerse más profundo, como lo hace Lope de Vega, como lo hace Calderón de la Barca en el teatro. En el teatro, ¿quiénes están inscritos? Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Y por ahí tenemos La vida de sueño de Calderón de la Barca y tenemos Fuente de Ovejuna de Lope de Vega. Estos también van a manifestar mucho primero, por ejemplo, Calderón de la Barca, que La vida es sueño, va a ser una reflexión sobre lo que es la vida, sobre lo que es la fugacidad de la vida. Ojo, el siglo de oro, el barroco, se dedica mucho a eso, a demostrar la fugacidad, el pesimismo de la época. Recuerden que vienen de todo un escenario o están dentro de un escenario donde todo es prohibido, está la Inquisición, está la iglesia midiendo todo, qué es lo que no se puede, qué es lo que sí se puede hacer, y que estos están en un escenario muy difícil. Entonces, es muy entendible que tengan esa actitud de que la vida es fugaz, de que la vida, que todo aparentemente es y no es. Eso lo hace más que todo Calderón de la Barca en La vida es sueño, de esa línea delgada que hay entre lo que está viviendo realmente y lo que sería una ficción, su existencia, y a veces inexplicable, y a veces inexplicable. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la precisión de estos dos, de las características que tiene el barroco y el siglo de oro. Y destaca la fugacidad, un pesimismo, ¿verdad? Pesimismo generalizador, lo degradante, pero también lo denunciante de la época, burlarse, romper los estereotipos de ese momento histórico. Bueno, a partir de allí ya comienzan a nacer, a surgir lo que conocemos como el Renacimiento. Ya por ahí está, ya vive en Italia, que es donde se da más fuertemente el Renacimiento. En España entra ahí a pasos lentos, pero ya en Italia
explota de manera más vasta, de manera más profunda el Renacimiento. Y aquí se recupera el clasicismo. ¿Qué quiere decir eso? Se recuperan los valores de los griegos y los romanos, es decir, hay un resurgimiento de la cultura grecolatina. Ya comienza otra vez a desplegarse otra vez el tema de los dioses, el tema de la intelectualidad, pensar, que el hombre piense, que no sea el teocentrismo lo que piense, sino el hombre mismo como centro del universo es quien comienza a darle respuesta a su existencia. Entonces en el Renacimiento está de la mano el humanismo, hay una fortaleza de la novela, también hay una fortaleza del realismo, comienza a mostrar la realidad, pero también hay una novela idealista. Lo idealista siempre es lo que se espera que sea el mundo de las ideas, de lo ideal, de lo que no está, pero que puede ser. Y está el lado de los realistas que intentan darnos la realidad tal cual como es. Les estoy hablando de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, en la novela realista. Lazarillo de Tormes. Y ya en esta época también se considera ya renacentista Don Quijote de la Mancha, como les decía, que está en ese proceso de transición, pero se considera o lo consideran y inscriben acá en la época del Renacimiento. Aquí también está Fray Luis de León, que ya tiene un tratamiento de Dios, sigue tratando a Dios, pero ya de una manera más intelectual, más profunda también, ya no con esos criterios de pronto cerrados de la iglesia, sino a profundidad como expresión literaria. Sigue la poesía profana esta que vemos que siempre mezcla lo del amor, mezcla lo mundano, mezcla muchas cosas, el honor con todo. Y esto comienza a renacer, todas las artes comienzan a renacer, todo. Lo que estaba dormido por la época medieval comienza a expandirse, comienza a surgir, a explotar de nuevo, comienza a activarse el comercio, ya otra vez el comercio comienza a rehabilitarse y surge una nueva sociedad, por decirlo así, y es que los burgueses, que son los grandes comerciantes, comienzan a tener poder. Ahí es donde comienza a salir la burguesía, recuerden. La palabra burguesía viene de ahí. Los burgueses, los grandes comerciantes comienzan a tener gran poder y comienzan a establecer otra forma de pensamiento. Tanto así que el régimen monárquico comienza en Italia y en Francia después explota con la Revolución Francesa y bueno, hasta hoy que ya surgen los derechos humanos, surge la democracia, los valores de fraternidad, solidaridad y libertad, todo este cuento que hasta hoy nos ha llevado a tener constituciones, a tener una literatura más amplia, etcétera, etcétera. Una ciencia más avanzada, todo eso. Una novedad que permitió que el Renacimiento surgiera de esa forma fue la imprenta. Ya la oralidad comienza no a desaparecer, pero sí todo eso que tenía esa prevalencia oral y que de algún modo se modificaba porque está pasando de generación en generación, de boca en boca, como diría, ya comienza a escribirse, comienza la imprenta, ya comenzamos a identificar autores, etcétera, etcétera. Entonces, el Renacimiento, el hombre como ente humano, como ente fundamental, el arte, la política y el derecho comienzan a avanzar, ya como términos no propiamente y exclusivamente religiosos. Ya también se comienza a proliferar también el descubrimiento, ya están acá, han descubierto América, ya está la brújula, ya América lo conocemos, ya está ya hay una comunicación más fluida entre Europa y América desde el punto de vista comercial. Ya hay una valoración de la observación. Ojo, recuerden que Dios era el que respondía a todas las preguntas. Ya acá no, en el Renacimiento ya el científico comienza a observar en la realidad. Tengan en cuenta ese libro que se llama Teoría del Conocimiento, que nos muestra todas esas etapas del conocimiento, el empirismo, metafísica, idealismo, los gnósticos, bueno, en fin. Aquí comienza la observación científica, es muy importante. Ya comienza a surgir de algún modo también el método científico, que es demostrativo, empírico y matemático.
aquí está ya Copérnico, ya aquí la ciencia comienza a despegar de una manera impresionante. Está la burguesía, que comienza a establecer el Estado moderno, como lo vemos ahora, de algún modo también comienza el comercio a abrirse y la empresa privada o el capital comienza a tener un gran protagonismo en el escenario. Bueno, la libertad y el poder de la monarquía comienza a descender. Aquí también comienza la reforma protestante, recuerden a Martín Lutero, que ya comienza a conceptualizar, a interpretar la Biblia de diferentes maneras, y comienza una valoración más del pensamiento griego, Aristóteles, Descartes, Platón, comienza a valorarse más y a estudiarse y a profundizarse en él. Entonces el renacimiento es eso, es renacer de todo aquello que estuvo de algún modo, no es desaparecido, pero sí detenido, represado en su momento histórico. Bueno, como les decía, ya la diferencia que tenemos que tener chico presente es que en toda la literatura siempre hay expresiones y hay una expresión que puede ser oral o escrita, ¿verdad? Cuando hablamos de los griegos, cuando hablamos de la Roma, grecolatina, antigua, cuando hablamos de los primeros momentos de la Edad Media, está confluyendo mucho lo oral. Lo oral tenía un valor imprescindible porque todavía la escrituralidad no estaba tan desarrollada. Ya después del Renacimiento en adelante, la escritura tiene un papel más desarrollado. Entonces, ahí tienen que tener eso muy claro. Segundo, las manifestaciones grecolatinas en la época del Renacimiento, de la época de la Edad Media, tienen un bajón, por decirlo así, tienen poca proliferación. No quiere decir que haya gente que estaba por ahí escondida produciendo, claro que sí, pero tenían siempre una constante amenaza. Por lo tanto, no podían producir de la misma manera. Por ello, no hay una proliferación de los grecolatinos, sino que hay un bajón. Después de allí, otra vez, como todo régimen político tiene su momento, otra vez comienza a resurgir. Esas artes que estaban por allá dormidas, escondidas, trabajando a oscuras, otra vez comienzan a despertar, a ilustrar todo el escenario. Y es donde comienza la ilustración, donde comienza Da Vinci a crear sus grandes inventos, descubrimientos. El hombre comienza a tener la respuesta para todo, o al menos intenta darle respuesta a todo, como hasta hoy lo estamos intentando hacer. ¿Qué más podríamos destacar de esto? A nivel de la literatura como tal, bueno, los grandes cambios están en los ejes temáticos, ¿verdad? Ya vieron, como les decía ahí, la literatura siempre va a manifestar la época en que está, y el escritor va a denunciar o a destacar lo que se está dando en esa época. Entonces, en la época medieval, los escritores eran quienes tenían el poder, que eran los cleros, y los temas más generales eran obviamente sobre Dios, sobre la espiritualidad. Después, cuando se rompe eso, otra vez comienza a haber una proliferación en otros temas, la vida, la filosofía, la pobreza, el pesimismo, comienzan a explorar el cuerpo, la sexualidad, el sexo en el Renacimiento va a tener una expresión muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como el cuerpo en la época griega, la exploración del cuerpo y de la sexualidad era muy, muy, muy explorada, se detiene con la moralidad de la época de la Edad Media y otra vez prolifera acá en el Renacimiento. Entonces vamos a ver cuadros muy eróticos, muy expresivos a nivel de la exposición. Vamos a ver siempre desnudos en las mujeres, en las pinturas, en las esculturas. Entonces, todo eso tiene que ver con una ideología. Recuerden, la clase que vimos toda esa relación, la ideología va a haber toda un paradigma, va a haber toda una institución que defiende o está en contra de eso.
Entonces, a grosso modo, podemos decir que esto es todo lo que teníamos que tener muy presente en el recorrido histórico y literario de esta época, ¿verdad? Lo demás, bueno, ya ahora tendrán una grabación de la otra clase donde vamos a iniciar ya a hablar de la época, perdón, vamos a hablar ya de cómo argumentar. Ya ese es el nuevo tema en el cual vamos a entrar, cómo argumentar. Voy a exponerle también muchas ideas sobre eso. Ahí sí vamos a enviar, coger apuntes muy precisos, vamos a apuntar las dudas. En el correo me devuelven, profe, tengo esta duda aquí, porque necesito que vayamos teniendo claridad en esos temas. No es lo mismo estar en las clases presenciales, pero bueno, acá hay medios que nos pueden permitir también disipar esas ideas de dudas para convertirlas en ideas de conocimiento afirmativo. Entonces, bueno, gracias por escucharme. Espero que me hayan escuchado atentos, que escuchen a cabalidad esta grabación, que la hago con mucho amor, con mucho esfuerzo también y con dedicación, porque es mi responsabilidad con ustedes. Bueno, siendo más, ya esperen la otra clase, ya esto equivaldría a la primera hora de clase, entonces repasen los apuntes que vienen por ahí, las grabaciones que están en el blog, sean muy dedicados a establecer con claridad ciertos conceptos para poder depurar, hacer comparaciones, diferenciar, asemejar en este punto de la literatura. Entonces, no, chao, chicos, que estén muy bien.